No es que quiera decir que yo empecé a menguar el relieve por una intención oriental. Esto viene de chiripa. Lo que pasa es que resulta que el resultado del cuadro, pues yo mismo digo, caramba, yo no sé si me voy a atrever a meter este círculo ahí porque es que es muy oriental. Y al final muchas veces digo, pues voy a poner el círculo, que van a decir que es muy oriental, pues ¿qué más da? Pues es oriental. Aquí es el laboratorio, que es donde trabajo. Oiga, caballero, ¿usted por qué me sigue tanto? Plantearse ante un lienzo, ante una madera o cualquier cosa, en blanco, limpia, es un misterio que ni uno mismo puede explicarse. Yo no te puedo explicar por qué puse esto aquí, esto acá, esto va saliendo, pero es por pura intuición. Hasta que no llegué a París y vi los museos Guimet y el Museo del Hombre, donde empecé a ver arte asiático, no tenía otra referencia realmente. Estuve a continuación en Londres, fue claro en el British, hay una cantidad enorme. Allí fue el impacto. En aquella época los cuadros solía poner un título. Hubo un cuadro que se me ocurrió titularle Tokonoma, porque había oído hablar y había visto algunas ilustraciones de los tokonomas en Japón. Este es el único que realmente sí tuve una influencia. Cuando vi este retrato me parece maravilloso, pero lo reinterpreté de esta forma. El título, homenaje a Fujiwara Takanobu. Los cuadros del año 73. Sí, Madrid 73. Eso lo tengo como referencia de influencia directa en aquella época. No es una consecuencia como ahora, que he vuelto un poco a japonesar. Sí, sí. ¿Este es un autorretrato? Sí. ¿Este eres tú? Cuando estaba en Nueva York había un almacén que había toda clase de papeles, sobre todo japoneses. Pero me di cuenta que no podía usarlos porque es que eran ya de tal belleza que ya me cortaban toda posibilidad de usarlos. Y bueno, me descubrí que si poniendo uno y otro encima, el blanco iba aumentando, porque era el blanco de primero, el blanco segundo, el blanco tercero, iba aumentando. Y entonces esto fue lo que me provocó la época del collage, época que duró bastantes años. Yo acabé con el collage después del mural de Barajas, porque el mural de Barajas era una sugerencia de volumen. Y fue entonces cuando esa sugerencia de volumen me puso a mí en la idea de decir, bueno, ¿por qué no buscar el volumen físico? Sí. Ese fue el origen de este. Este, aquí has trabajado como punzando, rompiendo. No, Con el Black & Decker. El Black, sí. Este también es muy, vamos, a mi modo de ver, sí, bastante oriental también. Nadie ha inventado nada, está todo inventado. Incluso siempre se dice que el pintor solo tiene un cuadro. Luego te mostraré un relieve pequeñito. Yo creo que es tailandés, que compré en los años 60 en un puesto callejero en Londres y me pedían 1,5 libras. Dije, por 1,5 libras yo me arriesgo, aunque sea, porque está muy bien hecho. Y yo se lo enseñé a Zobel, a Fernando Zobel, que es especialista. Desgraciadamente no está ahora vivo para poder estar con este proyecto. Y me dijo, mira, la obra es falsa. Dice, pero está tan bien hecha que no debes ni preocuparte. ¿Qué quiere usted decir con este cuadro? Y yo es la pregunta que temo, es la pregunta del millón. Yo estoy cansado de decir que de arte no entiende nadie. Porque yo siempre digo, para entender de arte solamente basta tenerse un poco de sensibilidad, tener buen ojo, ir con una mirada limpia, sin prejuicios, y olfato.